se están conculcando todas las disposiciones de la legislación internacional. Por supuesto, la Convención de Ginebra, que regula los crímenes de guerra. Pero es que esta misma mañana, mientras esta reunión empezaba, se reunía el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y su presidenta, la señora Navi Pillay, presentaba un informe demoledor que hablaba de violación de leyes humanitarias internacionales por parte del ejército israelí y hablaba de forma clara y nítida de crímenes de guerra. La alta comisionada de las Naciones Unidas no es una aliada de los terroristas, es la máxima representante internacional del organismo regulador de los derechos humanos más importante de la comunidad internacional. El Grupo de la Izquierda Plural está convencido de que no es una exageración pedir la comparecencia del ministro de Asuntos Exteriores y del presidente del Gobierno en una sesión extraordinaria de la Cámara, porque la gravedad de los hechos que están ocurriendo merecen sobradamente esas comparecencias. ¿Qué está ocurriendo en la Franja de Gaza? Señoras y señores diputados, un verdadero exterminio. Estamos hablando, en primer lugar, de un territorio, la Franja de Gaza, que según los distintos informes y resoluciones de Naciones Unidas es un territorio ocupado, con una potencia ocupante, Israel, y con un pueblo ocupado, el pueblo palestino. Por otro lugar, los datos y las cifras son absolutamente escalofriantes. Estamos hablando ya de más de 636 muertos. Durante el tiempo que esta sesión de la Diputación Permanente se está produciendo, hay hombres, mujeres y niños que están siendo asesinados. Ahora mismo, señores y señoras diputados, ahora mismo, mientras nosotros discutimos y nos tomamos un café. Estamos hablando en este momento de más de 150 niños, pero es que de los 4.600 heridos, 1.000 de ellos son niños y niñas palestinos. Estamos hablando de 3.500 viviendas destruidas por el ejército de Israel. Estamos hablando de 190.000 desplazados. Estamos hablando de 900.000 personas sin agua desde hace más de 10 días. Estamos hablando, evidentemente, de 115 escuelas total o parcialmente destruidas. Una de ellas, escuela de la ONU, ayer mismo bombardeada. Estamos hablando de 18 centros sanitarios parcial o totalmente destruidos. Y estamos hablando que también desde ayer los periodistas son objetivo militar del ejército de Israel, como ha demostrado el ataque a las oficinas de Al Jazeera o de Associated Press, porque hoy informar de lo que está pasando en Gaza, Israel lo premia con un disparo. Estas cifras, evidentemente, merecen esas comparecencias. No existe, según la comunidad internacional, una tierra sin pueblo, como ha afirmado en muchas ocasiones el ideario sionista. En esa tierra había y hay un pueblo, y ese pueblo tiene derecho a vivir en paz en su tierra. Además, estamos totalmente en contra del recurso de hablar de guerra. No estamos hablando de una guerra, estamos hablando de un genocidio. Un genocidio que en demasiadas ocasiones, cuando en otras ocasiones en el mundo se han sucedido, es porque al lado del genocidio ha habido indiferencia. La indiferencia es la forma en que el genocidio se produce. Hoy no es posible, en este caso, en el caso de la Franja de Gaza, mirar hacia otro lado. Y, por tanto, todos y todas debemos tomar el asunto en serio y proponernos acciones concretas que impidan que siga adelante el ataque del ejército israelí sobre la Franja de Gaza. Estamos hablando, evidentemente, que hay que hacer cosas. Estamos hablando de que 1,7 millones de personas se encuentran en este momento en una especie de campo de concentración llamada Franja de Gaza, que se está convirtiendo cada vez más en un campo de exterminio. Estamos hablando de que el Gobierno de España no puede tampoco mirar hacia otro lado
Y en esas comparecencias vamos a exigir tanto al presidente del Gobierno como al ministro de Asuntos Exteriores que de forma inmediata se llame a consultas al embajador de Israel en España y que se le indique que va a ser expulsado en el caso que la ofensiva militar no se detenga. Y no queremos que eso sea la semana que viene, el jueves, cuando va a intervenir el ministro de Asuntos Exteriores, porque el jueves que viene habrá en nuestras conciencias cientos de muertos más como fruto de ese conflicto y seguro que docenas de ellos serán niños y niñas palestinos. Es mañana que hay que tomar esa decisión. Es mañana que hay que convocar al embajador de Israel en España. Y es mañana que hay que decirle al embajador de forma clara que el Estado español no es indiferente frente al exterminio, que hemos tomado partido. Les voy a enseñar una fotografía. Hay fotografías terribles, vale la pena mirarlas. Esta es la de un niño vivo, un niño palestino vivo. Y, por supuesto, aquellos diputados y aquellas diputadas que justifican el exterminio de Israel, que justifican la ofensiva militar, que la comprenden, me gustaría decirles que repitan conmigo: esto es un niño, no es un terrorista, es un niño. Hasta que eso no lo entienda la comunidad internacional y ante el asesinato de civiles inocentes a centenares, la comunidad internacional no podrá levantar la cabeza y mirarnos los unos a los otros a los ojos. Les pido, por favor, que apoyen, por supuesto, las comparecencias, pero sobre todo que detrás de las comparecencias tomen partido por la gente inocente. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Nuet. Se están conculcando todas las disposiciones de la legislación internacional. Por supuesto, la Convención de Ginebra que regula los crímenes de guerra. Pero es que esta misma mañana, mientras esta reunión empezaba, se reunía el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y su presidenta, la señora Navi Pillay, presentaba un informe demoledor que hablaba de violación de leyes humanitarias internacionales por parte del ejército israelí y hablaba de forma clara y nítida de crímenes de guerra. La alta comisionada de las Naciones Unidas no es una aliada de los terroristas. Es la máxima representante internacional del organismo regulador de los derechos humanos más importante de la comunidad internacional. El Grupo de la Izquierda Plural está convencido de que no es una exageración pedir la comparecencia del ministro de Asuntos Exteriores y del presidente del Gobierno en una sesión extraordinaria de la Cámara, porque la gravedad de los hechos que están ocurriendo merecen sobradamente esas comparecencias. ¿Qué está ocurriendo en la Franja de Gaza? Señoras y señores diputados, un verdadero exterminio. Estamos hablando, en primer lugar, de un territorio, la Franja de Gaza, que según los distintos informes y resoluciones de Naciones Unidas es un territorio ocupado, con una potencia ocupante, Israel, y con un pueblo ocupado, el pueblo palestino. Por otro lugar, los datos y las cifras son absolutamente escalofriantes. Estamos hablando ya de más de 636 muertos. Durante el tiempo que esta sesión de la Diputación Permanente se está produciendo, hay hombres, mujeres y niños que están siendo asesinados. Ahora mismo, señores y señoras diputados, ahora mismo, mientras nosotros discutimos y nos tomamos un café. Estamos hablando en este momento de más de 150 niños, pero es que de los 4.600 heridos, 1.000 de ellos son niños y niñas palestinos. Estamos hablando de 3.500 viviendas destruidas por el ejército de Israel. Estamos hablando de 190.000 desplazados. Estamos hablando de 900.000 personas sin agua desde hace más de 10 días. Estamos hablando, evidentemente, de 115 escuelas total o parcialmente destruidas. Una de ellas, escuela de la ONU, ayer mismo
bombardeada. Estamos hablando de 18 centros sanitarios parcial o totalmente destruidos. Y estamos hablando que también desde ayer los periodistas son objetivo militar del ejército de Israel, como ha demostrado el ataque a las oficinas de Al Jazeera o de Associated Press, porque hoy informar de lo que está pasando en Gaza, Israel lo premia con un disparo. Estas cifras, evidentemente, merecen esas comparecencias. No existe, según la comunidad internacional, una tierra sin pueblo, como ha afirmado en muchas ocasiones el ideario sionista. En esa tierra había y hay un pueblo, y ese pueblo tiene derecho a vivir en paz en su tierra. Además, estamos totalmente en contra del recurso de hablar de guerra. No estamos hablando de una guerra, estamos hablando de un genocidio. Un genocidio que en demasiadas ocasiones, cuando en otras ocasiones en el mundo se han sucedido, es porque al lado del genocidio ha habido indiferencia. La indiferencia es la forma en que el genocidio se produce. Hoy no es posible, en este caso, en el caso de la Franja de Gaza, mirar hacia otro lado. Y, por tanto, todos y todas debemos tomar el asunto en serio y proponernos acciones concretas que impidan que siga adelante el ataque del ejército israelí sobre la Franja de Gaza. Estamos hablando, evidentemente, que hay que hacer cosas. Estamos hablando de que 1,7 millones de personas se encuentran en este momento en una especie de campo de concentración llamada Franja de Gaza, que se está convirtiendo cada vez más en un campo de exterminio. Estamos hablando de que el Gobierno de España no puede tampoco mirar hacia otro lado. Y en esas comparecencias vamos a exigir tanto al presidente del Gobierno como al ministro de Asuntos Exteriores que de forma inmediata se llame a consultas al embajador de Israel en España y que se le indique que va a ser expulsado en el caso que la ofensiva militar no se detenga. Y no queremos que eso sea la semana que viene, el jueves, cuando va a intervenir el ministro de Asuntos Exteriores, porque el jueves que viene habrá en nuestras conciencias cientos de muertos más como fruto de ese conflicto y seguro que docenas de ellos serán niños y niñas palestinos. Es mañana que hay que tomar esa decisión, es mañana que hay que convocar al embajador de Israel en España y es mañana que hay que decirle al embajador de forma clara que el Estado español no es indiferente frente al exterminio, que hemos tomado partido. Les voy a enseñar una fotografía. Hay fotografías